Que la paz de Jesucristo sea con cada uno de vosotros en esta hermosa mañana. Esperamos que el día de hoy pueda ser un día especial para nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos llena, a la vez que nos purifica. También la palabra de Dios nos nutre, nos fortalece, y por eso es que nosotros acudimos a la iglesia, ¿verdad? Acudimos para poder aprender más de la palabra y llenar nuestra vida espiritual con su palabra. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios el día de hoy, allá en San Juan, capítulo número 7. Y vamos a leer los versículos del 37 al 39. San Juan, capítulo número 7, versos 37 al 39. La palabra de Dios lee de la siguiente manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad de leer la palabra. Gracias también por la oportunidad que tenemos de reunirnos como un solo hombre, como un grupo, para poder alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Estamos orando, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento, Señor, y que esta palabra pueda nutrir sus vidas espirituales. Estamos orando por nuestro país, que tú lo bendigas. Estamos orando por los otros países del mundo, que tú también los bendigas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El tema del mensaje del día de hoy es: Jesús calma la sed espiritual. Amén, amén. Y para eso vamos a ir a una de las fiestas que el pueblo judío celebra, y es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos en el tiempo de Jesús era una celebración de toda una semana, del 15 al 22 del mes Tisri. El mes Tisri es el séptimo mes que abarca parte de septiembre y de octubre en nuestro calendario. Las familias venían porque era una de las fiestas en donde tenían que venir todos los judíos que estaban en Europa, en otros países, y reunirse allá en Jerusalén para celebrar. Algunos que vivían ahí, dice que salían a las azoteas, y en las azoteas que son planas, ahí edificaban ellos una enramada. Los que venían de otros lugares, en las calles, en los lugares, ahí edificaban también un tabernáculo, una enramada compuesta por ramas y todo, y ahí ellos estaban acampando por ese tiempo. Yo creo que era la temporada de las enramadas, cuando ellos venían aquí a Jerusalén. Ellos hacían esa fiesta para recordar la fidelidad que Dios había tenido con ellos cuando ellos dieron unas vueltas y vueltas, por decirlo así, allá en el desierto por 40 años. Y durante esos 40 años Dios fue fiel con ellos. Dios les proveyó agua también a ellos allá en el desierto. Y eso era lo que ellos recordaban cada vez que se reunían en esa fiesta durante el año. Celebrar cómo Dios allá en el desierto los guardó a cada uno de nosotros.
Y qué hermoso fuera, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios también trajéramos a nuestra memoria, ¿verdad? Como Dios nos ha bendecido durante el año y poder nosotros hacer fiesta todos los días para alabar y glorificar el nombre de Dios. En la fiesta de los tabernáculos, hermanos, en el tiempo de Jesús ya se estaba aproximando. Mire, si ustedes leen el capítulo número 7 de San Juan, desde el comienzo, y se van a dar cuenta que cuando ya se estaba aproximando la fiesta de los tabernáculos, Jesús permaneció en Galilea. Eso lo pueden encontrar ustedes en los primeros versículos de San Juan 7. Él permaneció en Galilea. Y la razón por qué es porque dice que lo querían aprender, lo querían detener para matarlo. O sea, procuraban matar a Jesús, los judíos. Eso era lo que ellos querían hacer. Ellos creían que Jesús había venido a revolucionar con una doctrina diferente y a ellos no les gustaba eso. Pero realmente Jesús trajo un mensaje del cielo, un mensaje de amor, un mensaje, hermanos, de aliento para la humanidad. Y ellos no comprendieron el tiempo de su visitación. Entonces, Jesús se detuvo en Galilea. Pero dice allá en los versículos, hermanos, 7 y 2, los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos, dice, vean las obras que tú haces. San Juan 7:3. La Biblia dice, los hermanos de Jesús, y claro, en otra parte de la Biblia también menciona los nombres de ellos. Y ellos le dijeron: vete a Judea. Tú haces milagros aquí en Nazaret, aquí en Galilea todo está bien, pero allá también en Judea necesitan que ver. Y claro, habían visto milagros también ellos. Pero Jesús sabía que todavía no era su tiempo, que ellos lo apresaran para crucificarlo, para matarlo. Y por eso él se detuvo unos días allá. Dice la Biblia que los hermanos de él se fueron adelante. Fueron a la fiesta porque tenían que ir a la fiesta de los tabernáculos. Jesús también llegó despuesito de ellos. No les dijo nada a ellos, no les dijo nada a nadie. Él entró. Y por supuesto, los judíos estaban pensando: este es el momento en que nosotros lo podemos agarrar si Él llega acá. Y estuvieron viendo por donde quiera en dónde está ese que se llama Jesús. Si Él aparece, lo vamos a atrapar acá. Pero no era el tiempo todavía. Gloria a Dios. Amén. Dios está en control de los tiempos. Sí, amén. Dios está en control de las circunstancias. Todo, amén. Dios está en control de nuestra vida. Amén, amén. Y nada va a suceder a menos que Dios no lo permita. Amén. Entonces, los judíos tenían sus planes macabros, por decirlo así, mientras Dios tenía otros planes. Gloria a Dios. Amén. Los hebreos, como quiera, llevaron a cabo la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que en hebreo se llama Sukkot. ¿Qué significa esa palabra, Sukkot? Significa cabañas. Porque durante toda la semana que duraba la fiesta, los habitantes de ese lugar, en sus patios, en sus azoteas, como dije hace unos momentos, hacían cabañas. Las improvisaban con ramas, con hojas, y ahí estaban ellos viviendo. Y pasó el primer día, pasó el segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto y séptimo día. Jesús estaba ahí. Amén, amén. Él estaba ahí. Pero si ustedes notan el versículo 37 en la parte A, porque todo versículo puede tener parte A, parte B y parte C, pero aquí estamos viendo la parte A. Dice que en el último
y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. En el último gran día de la fiesta. Algunos dicen que fue en el 8º día. Otros dicen que en el 7º. Pero realmente, mire, les voy a decir que ellos tenían una costumbre. Cada día ellos derramaban agua en el altar de los sacrificios. Y llevaban por decirlo así, como era como, no eran cántaros, pero era de oro. Y agarraban un poquito de agua de Siloé. Y luego la traían y el sacerdote lo derramaba en el altar de los sacrificios. Esa era costumbre que ellos tenían todos los días. Y el último día, la libación consistía en agua mezclada con vino y la derramaban en el altar. Pero el último día, ya después de todo el 7º día, ya no hacían eso, ya paraban el agua, ya no había agua. Pero ellos hacían énfasis en el agua. ¿Por qué el agua? La razón por qué es porque en el desierto, si ustedes se recuerdan, la Biblia dice que había una roca grande y esa roca los seguía donde quiera que ellos iban, y esa roca era Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el último día ya no hubo agua. Y fue precisamente en ese momento, en el último gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó su voz. Jesús tenía su valor. Jesús no se andaba escondiendo realmente de ellos. Él estaba ahí. Lo que pasa es que no lo habían visto. Pero ahí él buscó, yo creo que en el patio, en un lugar bastante visible, él se puso en pie y en alta voz, él se paró para decir esto en la parte B del versículo 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso lo dijo en el último gran día de la fiesta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué hermoso. Qué hermoso. Él hizo énfasis en el agua. Por eso es que nuestro tema es Jesús calma la sed espiritual. Porque nosotros los humanos no solamente tenemos necesidad de agua física, literal, sino también necesitamos el agua espiritual. El agua espiritual es la que nos nutre, la que nos llena nuestro espíritu, hermanos, como nosotros los cristianos. Recuérdense que en una ocasión Jesús pasó por Samaria. Estaba en el pozo descansando cuando vino una mujer, la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Ella se acerca a Jesús y lo mira, es un hebreo. Ella le dice, dame de beber. Y ella se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Cuando realmente los judíos y los samaritanos no se llevan, no tenemos muy buena relación. Él le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, Amén. agua física, tú le dirías a él que te diera agua que te calmara tu sed. Y ella no se le prendió el foco. Ella pensó, me está hablando del agua material. Y le dijo, pero si tú no tienes manera de cómo sacar agua de este pozo, ¿cómo me puedes dar agua a mí? En primer lugar me estás pidiendo agua y ahora me estás diciendo que me vas a dar a mí.
Y Jesús le dijo, no te estoy hablando de esta agua de aquí, de este pozo. Amén. Te estoy hablando del agua espiritual. Amén. Te estoy hablando del agua que puede calmar tu sed. Esa agua que tú has necesitado desde hace muchos años. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco no es tu marido. Esa mujer había sido maltratada. Esa mujer había sido dejada varias veces. No la habían estimulado, no la habían apreciado. Tal vez ella había entregado su amor al hombre que ella quería, pero siempre era una mujer rechazada. Y ella necesitaba algo, necesitaba calmar una sed que ella traía adentro de sí. Y Jesús le dijo, esta es precisamente el agua que yo te estoy ofreciendo. Hermanos, el mundo necesita esa agua. Y más tarde vamos a ver de qué agua nos estamos refiriendo. Jesús se para y se pone en pie. Se pone frente a la multitud y le dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén, amén. Es una invitación, es una oferta. No está exigiendo a nadie, sino es una oferta que el Señor hace. No solamente la hizo en ese día, pero la hace todavía hoy a las personas que tienen sed espiritual. Yo sé que hay personas que quisieran que las cosas cambiaran en su vida, en su hogar, en su familia. Y yo quiero decirles que hay alguien que sí lo puede hacer. Amén, amén. Y ese alguien se llama Jesús. Él puede cambiar su vida, Él puede cambiar su hogar, Él puede cambiar su situación. Pero tenemos que dejar, Gloria a Dios. tenemos que llegar a la fiesta de los tabernáculos. Y tenemos que llegar a ese momento, hermanos, en nuestra vida. Escuchar la voz del Señor Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa agua, hermanos, como cantamos en el canto, aguas preciosas que nunca cesarán. Esas aguas son aguas lindas, cristalinas. Recuerde, y aquí les voy a dar, que la roca era Cristo. 1 Corintios, capítulo número 10, verso 4. Dice que Él es la roca. Jesús es la roca que lo seguía. Pueden comprobarlo ahí. Por eso es que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y les dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque Él continúa siendo la roca que da agua y agua en abundancia. Tenemos que creer, hermanos, en Jesús, como dice la Escritura. Porque si nosotros nos vamos al versículo número 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es muy importante, mis estimados hermanos, lo que la palabra de Dios afirma aquí. Tal vez el Señor se estaba refiriendo a Zacarías capítulo número 13, verso número 1. O tal vez se estaba refiriendo a toda la Escritura. Pero Zacarías 13:1 dice así, que en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, si se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos encontrar, hermanos, la persona de Jesucristo en todas las Sagradas Escrituras. Porque en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo es Dios. El Señor Jesús siempre estuvo en el principio. Nosotros no creemos como los arrianos de que Jesús fue creado. No, Jesús
es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Amén, amén. Y esa es una gran diferencia que nosotros tenemos, que nosotros creemos en que Jesús es Dios. Y Jesús tiene poder, así como tiene el Padre. Pero dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Él se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén, amén. Pero nosotros vemos también cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, comienza diciendo revelación de Jesucristo. Es como que se abre una cortina y detrás de esa cortina vemos a la persona de Jesucristo en toda su majestad, en toda su divinidad. Lo vemos el hermoso Jesús que nos pinta las Sagradas Escrituras. Un hombre de un corazón lleno de amor, lleno de misericordia. Yo no sé cómo no lo comprendieron cuando Él estuvo aquí en esta tierra. El que cree en mí, como dice la Escritura. No como dice San Mateo. No como dice San Marcos. No como dice San Lucas. Es decir, palabra de ellos. No estoy hablando de sus evangelios, no. Estoy hablando de palabra de ellos, como que si ellos dijeran. O como otros grandes teólogos que hay, que a través de la historia, la iglesia ha tenido grandes teólogos que han llevado el evangelio hacia adelante en diferentes países. Y gracias a Dios por todos estos teólogos. Gracias a Dios por la vida de estos grandes predicadores que han habido aquí en América, Centroamérica y Suramérica y en otras partes del mundo. Gracias a Dios. Pero la Biblia dice que creamos no como ellos dicen, sino como dice la Escritura. Así es como nosotros tenemos que creer, como dice la Escritura. Y la Escritura a nosotros nos presenta a un Jesús lleno de poder, a un Jesús lleno de gloria, a un Jesús lleno de divinidad, a un Jesús que es Dios. Es lo que la Biblia nos presenta a nosotros. No nos presenta a un Jesús inútil. No nos presenta a un Jesús un profeta o solamente un hombre. Claro que Él tomó nuestra naturaleza. Dice que se hizo hombre, habitó entre nosotros. Pero eso no quiere decir que Jesús abandonó su divinidad completamente, sino que Él siguió siendo Dios para la gloria de su nombre. Den un aplauso a Cristo en esta mañana. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen los concilios, no como dicen las denominaciones. Gracias a Dios por los concilios, gracias a Dios por las denominaciones que han existido a través de los años, pero no es como dicen las denominaciones, no es como dicen los concilios, sino que tenemos que creer como dice la Escritura. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura. Y cuando nosotros creemos, como dice la Escritura, dice, ríos de agua viva correrán de nuestro vientre. Ahora, Jesús hizo una aclaración de su declaración. ¿Los estoy enredando? No. Jesús hizo una aclaración de su declaración. Cuando Él dijo, el que tiene sed venga a mí y beba, ¿a qué se estaba refiriendo? Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo que se estaba refiriendo, dice esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En este periodo en que se estaba viviendo, era el tiempo de Jesús. Era el tiempo en que Jesús estaba trayendo el mensaje a la humanidad, un mensaje del cielo. Por eso,
Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero te voy a hacer una aclaración, le dijo Jesús. Mi reino no es de este mundo. Y cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, también nosotros tenemos que creer que el mensaje que el Señor Jesucristo trajo a esta tierra no es de este mundo, es del cielo. El mensaje que Él trajo, Él lo trajo de su Padre y lo vino y lo entregó aquí a la tierra y diciéndonos a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios no es que cierto grupo sea salvo. El plan de Dios es que todo aquel que en Él crea. Dios ha abierto la puerta de oportunidad a todas las personas que quieran recibir la salvación de su alma, y esa salvación la reciben solamente a través de Jesucristo. Amén, amén. A través de Él, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay, solamente Jesús es el único. Pero ahora, ese tiempo en que Jesús estaba aquí, porque Jesús duró sobre esta tierra alrededor de unos 33 años y medio. Es el tiempo que Él duró sobre este planeta Tierra. Él había venido de allá. Él había dejado su gloria. Y Él vino a esta tierra. Y qué hermoso es pensar, hermanos, que Jesús vino a cambiar la historia de este mundo. Ahora se habla de Jesús en todo el globo. En todo el mundo se habla de Jesús. Y aún en países en donde no es muy bien apetecido el nombre de Jesús, siempre hay un remanente que levanta en alto el nombre de Jesús. Porque el Jesús, hermanos, el que nosotros creemos es el Hijo de Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si usted ha creído en Él, el Espíritu Santo es para usted. Amén. Nosotros hemos creído en Él, el Espíritu Santo es para nosotros. Amén, Señor. Ahora, el Espíritu Santo todavía no había venido. Porque muchas personas piensan que cuando Jesús sopló el Espíritu, ya tenían el Espíritu. No lo tenían. Porque si usted lee en Hechos, capítulo número 1, verso 5, dice que Jesús les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que ellos recibieran el Espíritu Santo. Entonces, tenía que venir el Espíritu Santo. Ellos no podían quedar huérfanos. Ellos no podían quedar solos. Jesús se iba a ir. Después de que Jesús fue crucificado, fue puesto en una tumba. El Señor resucitó al tercer día. Y después de 40 días que estuvo todavía sobre esta tierra, Él ascendió a los cielos. Y se fue. Después de que les dijo, quédense en Jerusalén, porque ustedes van a ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Los discípulos comenzaron a mirar cómo Jesús se fue y se fue. Gloria a Dios, amén. Comenzaron a llorar. Comenzaron a entristecerse, sin duda. El hombre que había ganado el amor de ellos, el hombre que había hecho un impacto en la vida de ellos, ahora se estaba yendo de regreso al cielo. La Biblia dice que se fue. Es lo que dice la Biblia. Ustedes pueden ver Hechos, capítulo 1, verso 10, y dice ahí, varones galileos que estáis mirando al cielo. Estamos mirando a Jesús que se está yendo. Y los ángeles dicen, miren, así como Jesús se está yendo, así vendrá. Amén, amén. Con gloria, con poder. Alabado sea su santo nombre. El Señor Jesucristo va a venir otra vez. Amén, Padre. Qué hermoso. Aleluya. El Espíritu Santo hizo su entrada triunfal, hermanos, el día del Pentecostés.
El Pentecostés no es una iglesia. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una fiesta judía también. Y en la fiesta del Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo también hizo su entrada. Así como Jesús en la fiesta de los tabernáculos se puso en pie. El que tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo del Espíritu Santo. Por eso les dije, estamos haciendo una aclaración de su declaración. Él declaró que hay sed, pero hay también una calma para esa sed. ¿A quién se refería? Al Espíritu Santo que venía después de él. El Espíritu Santo hizo su entrada triunfal a este mundo y ustedes lo pueden ver en el capítulo número 2 de los Hechos. Ahí el Espíritu Santo dice que vino. Cuando vino el Espíritu Santo fue como un trueno, algo hermoso, algo glorioso que sucedió. Oh, hermanos, dice que como un estallido, el Espíritu Santo vino. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo nos imparte poder a nosotros los cristianos. El Espíritu Santo no hace diferencia de denominaciones. El Espíritu Santo no va a decir, no, pues es que aquí tú eres de esta denominación, yo no soy para ti. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo ama a todos. El Espíritu Santo quiere estar en todas las iglesias. Y de hecho tenemos que dejar, si en algún tiempo, más que ahora en este tiempo, necesitamos que dejar que el Espíritu Santo, hermanos, pueda estar en la iglesia, respaldar la iglesia. Que el Espíritu Santo haga su entrada triunfal también a la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, no es una influencia como algunos lo dicen. La palabra de Dios, la Biblia, si ustedes leen allá en San Juan, en el capítulo 16 y capítulo 17, ustedes van a encontrar que ahí dice, Él dará testimonio de mí. Usa el pronombre Él. Y cuando usa Él, se está refiriendo a una persona. Gloria a Dios, amén. Él dará testimonio de mí. Él convencerá al mundo de pecado. Amén. Él os guiará a toda verdad. Él me glorificará. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Gloria a Dios. No es una influencia. Y el Espíritu Santo ha existido desde el principio del mundo, porque la palabra de Dios dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y en el principio era el Verbo. Y el Padre dijo, hagamos al hombre. Solo que siempre han existido. Y el Espíritu Santo, hermanos, debe habitar y debe trabajar en la vida de los creyentes. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, note que estoy hablando que no estamos hablando aquí de una denominación. No. Estamos hablando de la Biblia. El Espíritu Santo es para todo creyente. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, los dones milagrosos del Espíritu Santo se van a comenzar a ver, se van a comenzar a ser presentes en la iglesia. Los dones van a comenzar a fluir en la iglesia, hermanos, como agua cristalina. Amén, amén, amén. Van a ser corrientes hermosas que el Espíritu Santo va a derramar sobre la iglesia. Y muchas veces nosotros somos culpables de estar atajando ese poder del Espíritu Santo. Y no estamos dejando que el Espíritu se mueva, hermanos, entre nosotros. El Espíritu Santo ha llegado hasta los rincones más remotos de la tierra. Ha hecho avivamientos, ha levantado iglesias.
Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo también levante las iglesias hoy día. Que el enemigo ha querido derrumbar, el enemigo ha querido derrotar, que el enemigo ha querido cerrar esas iglesias, hermanos. Hay que reprender al enemigo y dejar que el Espíritu Santo comience a tomar su papel en la iglesia, para que así el poder del Espíritu Santo se pueda sentir, hermanos, en cada uno de los servicios. Mire, Spurgeon dijo: es una bendición el predicar la obra de Jesucristo, pero es algo más malo omitir el trabajo del Espíritu Santo. Es lo que dijo Spurgeon. Es bueno predicar, pero si nosotros tratamos, porque hay personas que tratan de omitir, apaciguar, opacar la obra del Espíritu Santo, y eso no está bien. Porque el Espíritu Santo, este es su periodo, este es su tiempo. Él está con la iglesia, debe estar con la iglesia. Para concluir, quiero decirles esto. Israel tenía que celebrar una fiesta en el presente para recordar algo que Dios había hecho con ellos en el pasado. Israel tenía que celebrar una fiesta en el presente para recordar algo que Dios había hecho con ellos en el pasado. Y nosotros también tenemos que alabar y glorificar el nombre de Dios, recordando las maravillas, los favores que hemos recibido de parte de Dios, de parte de Él, en los tiempos pasados, en los años pasados. Hoy estamos en el presente. Estamos ahora en este tiempo viviendo. Y como leíamos la palabra, hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta este tiempo. Pero tenemos que recordar las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y eso nos va a empujar hacia adelante para seguir. Pero tenemos que darle también su lugar al Espíritu Santo en la iglesia. Hacernos nosotros a un lado. Hacer nuestras ideologías a un lado. Nuestras filosofías a un lado. Y dejar que el Espíritu Santo se comience a derramar en la iglesia. Comience a mover la vida de las personas, los hogares, las personas que están en drogas, en vicios y todo. El Espíritu Santo va a tratar de hablar con estas personas y llamarlos a un arrepentimiento, porque es el Espíritu Santo que convence a la persona. Lo hace convicto de pecado, de justicia y de juicio. El predicador no puede hacerlo. Los mejores mensajes no lo pueden hacer. El mejor teólogo no lo puede hacer. Pero Jesucristo, a través del Espíritu Santo, sí lo puede hacer. Un aplauso al Señor en esta mañana. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios sea con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a las personas que nos han escuchado en este día. Estoy orando por sus hogares, por sus vidas. Estoy orando que el Espíritu Santo pueda ayudarlos y consolarlos. Si ellos tienen algún problema, alguna tristeza, ayúdalos, Espíritu Santo. Amén, Señor. Consuélalos. Estoy orando por las personas que están en este santuario, Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos también. Y que ellos puedan, Señor, abrir también la puerta al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda estar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén, Padre.